Buenas tardes, mi nombre es Luis Enrique Reyes Holguín de la Universidad Politécnica de Zacatecas, cursando actualmente la carrera de Ingeniería en Mecatrónica. El día de hoy se le dará solución a un ejercicio del tema de amplificadores operacionales, que en este caso será el amplificador operacional sumador inversor. Primero, una pequeña explicación. Este amplificador operacional llamado sumador inversor se basa principalmente en las condiciones que hemos visto de otros amplificadores operacionales de otros videos. Y al seguir lo que serían estas condiciones, generaría la fórmula siguiente. Y así el voltaje de salida es igual a menos la resistencia de realimentación que multiplica los cocientes del voltaje 1 entre la resistencia 1 más el voltaje 2 entre la resistencia 2 más el voltaje 3 entre la resistencia 3, etcétera, etcétera. Ya que en este tipo de conexión puede haber varios voltajes de entrada, y en este caso la sumatoria de esta obtención de que serían las corrientes sería N, por lo tanto. Ahora, como podemos observar, lo que está en esta fórmula es prácticamente la ley de Ohm, ya que estamos obteniendo el voltaje de salida, y como sabemos el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, pero en este caso la resistencia tiene un signo negativo debido a que esta conexión es un sumador inversor. Si fuera no inversor, en este caso sería la resistencia positiva. Ahora, este amplificador tiene una operación que no se aleja tanto de su nombre, ya que nos permite realizar una suma de voltajes mientras las resistencias tanto 1, 2 y 3 sean iguales. Es decir, que el voltaje de salida sería igual a menos lo que sería la sumatoria de voltajes, ya indicando anteriormente que puede ser diferentes voltajes de entrada, pero solamente si las resistencias de estas mismas son iguales entre cada una. En dado caso que de no serlo, las resistencias sean diferentes una y otra, se tendría que plasmar y también se tendría que realizar los cálculos a partir de esta fórmula. Este sería el ejercicio a realizar, que en este caso nos plasma lo que sería 3 voltajes de entrada con sus respectivas resistencias y una resistencia de realimentación de 100 kiloohms, los voltajes de alimentación de 9 volts y menos 9 volts, y como resultado dice que nos da un voltaje de menos 3.10 volts. Como se dijo anteriormente, se puede identificar que este tipo de circuitos tiene una función de acoplamiento de señales. Por lo tanto, el uso de la fórmula como tal se utilizaría, pero en este caso, como podemos identificar, las resistencias son diferentes entre una y otra. Así que vamos a realizar lo siguiente. Primero, identificamos lo que serían los voltajes de entrada. En este caso sería voltaje 1, voltaje 2 y voltaje 3 respectivamente. Y ahora serían las resistencias de cada una. Sería la resistencia 1 de 20 kiloohms, la resistencia 2 de 10 kiloohms y la resistencia 3 de 50 kiloohms. Ahora lo siguiente es identificar la resistencia de realimentación, que en este caso sería de 100 kiloohms. Ahora, utilizando la fórmula que vimos anteriormente, sustituimos solamente los valores, que sería el voltaje de salida sería igual al valor de lo que sería la resistencia de realimentación de 100 kiloohms, que multiplica los cocientes de lo que serían las corrientes de cada uno de los valores de entrada. El primero sería 100 milivolts entre 20 kiloohms. El segundo sería 200 milivolts entre 10 kiloohms. Y el tercero sería 300 milivolts entre 50 kiloohms. Realizando conversiones de unidades, se obtendría lo siguiente: menos 100.000 ohms, y a los cocientes de cada uno serían estos. 0.1 equivale a 100 milis. Por lo tanto, cada una de esas conversiones se utilizan para que los cálculos sean un poco más sencillos de realizar y no hacen una confusión de unidades al momento de realizar los cálculos. Entonces, al realizar las divisiones y los cocientes, se obtendría lo siguiente: menos 100.000 ohms, que multiplicaría la sumatoria de 5 microamperes más 20 microamperes más 6 microamperes. Ahora los amperes se obtienen debido a que, como sabemos, en la ley de Ohm se establece que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia, y la corriente tiene como unidad los amperes.
Ahora, realizando la sumatoria dentro del paréntesis, se obtendría este producto, que ya serían los menos 100.000 ohms, que multiplica 31 microamperes. Ese producto, al realizarlo en la calculadora, nos da un voltaje de salida de menos 3.1 volts, que es equivalente a menos 3.10 volts que indica el circuito. Para realizar la comprobación de este ejercicio, se realizará la simulación del mismo en el simulador de Tinkercad, explicando paso a paso cómo ensamblarlo. Ya en el simulador de Tinkercad, lo que vamos a ocupar serían 5 generadores de voltaje, 2 multímetros, un amplificador operacional y 4 resistencias. En este caso, una resistencia de 20 kΩ, la otra de 10 kΩ, otra de 50 kΩ y otra resistencia de 100 kΩ. El nombre ahora de las resistencias no es relevante. Lo primero a realizar sería la conexión del puente negativo de la protoboard para tener el negativo directo y facilitando las conexiones. Lo siguiente ahora sería establecer los voltajes que se ocupan en los generadores. Así que iniciamos la simulación y en este caso los voltajes de alimentación a ocupar son 9 volts y menos 9 volts, los cuales serían los que se presentan aquí. En este caso se realizaría una conexión de este voltaje de menos 9 volts a la terminal número 4 del amplificador operacional y la otra de 9 volts a la terminal número 7. Después, el otro multímetro estaría conectado a la salida, que en este caso sería la terminal número 6 del amplificador operacional. Identificando ahora el circuito, lo primero que se va a hacer sería realizar la conexión de esta parte. Que en este caso sería de esta de 100 milivolts y con la resistencia que en este caso sería de 20 kiloohms. Detenemos la simulación y realizamos las conexiones. Colocaré la resistencia en esta parte, el negativo correspondiente y el positivo iría a la resistencia. Lo siguiente ahora sería conectar el generador de 200 milivolts con la resistencia de 10 kiloohms. Colocaré la resistencia de 10 kiloohms aquí, ya que toda esta hilera estaría simplificando la conexión que estamos observando en esta parte. Conectamos su respectivo negativo y el positivo iría a la resistencia. Lo siguiente ahora sería conectar el generador de 300 milivolts con la resistencia de 50 kiloohms. Para no generar una conexión en paralelo de estas dos resistencias, lo conectaré en esta parte y de aquí realizaré una conexión a, por decirlo así, esta hilera, donde estarían ya las tres resistencias conectadas. Su negativo correspondiente y el positivo a esta resistencia. Lo siguiente ahora sería realizar la conexión de la resistencia de realimentación de 100 kiloohms, la cual está conectada directamente a la salida y a la entrada inversora.
Recordemos que la entrada inversora se encuentra en la terminal número 2, así que se colocará la resistencia en esta parte. Se realizará una conexión directa a la salida y ahora lo siguiente sería realizar esta conexión, la cual sería conectar la entrada inversora con toda la conexión de resistencias que realizamos anteriormente. Que en este caso sería tomar una conexión de aquí y colocarla hasta la terminal número 2. Lo siguiente y como paso final sería realizar la conexión de la entrada no inversora al negativo. La entrada no inversora se encuentra en la terminal número 3. Estas serían las conexiones a realizar para este ejercicio y lo que se espera obtener como resultado, y como vimos anteriormente, es un voltaje de menos 3.10 volts. Iniciamos la simulación y como podemos observar, el voltaje que se esperaba obtener se obtuvo correctamente. Comprobando este ejercicio sería todo por este video.